Alejandro Anaya Rosas, autor del libro Herejía, editado en el año 2017 por la UAM. Estamos aquí para el evento Una lectura, una aventura, y daré lectura al cuento que da título a este volumen, que se llama igual, Herejía. Bien. Herejía. Esos impíos miserables que no saben el daño que le hacen a las almas con sus herejías. Alberto Leduc. Don Tranquilino, abuelo de Martiniano, me contó todo. Él vivía cerca del camino de entrada al pueblo, aquel que viene de Amayuca y que pasa por Temoac. Luego por las Amilpas, y que más adelante tiene un pequeño recodo y se parte en dos. De allí uno puede ir o hacia Hueyapan o hacia Tetela. Por eso él vio todo, mejor dicho, lo vivió. Me dijo que era muy temprano, pero que ya estaba levantado. Se despertaba en veces a las 5, en veces a las 6. Serían como las 7:30 y yo probaba leche bronca que acababa de hervir para echarle a mi muicle. Enseguida escuché el alboroto. Me dijo. La explosión de cohetes hizo que descartara un zipizape o algo belicoso. No cabía ninguna duda, aquello era una fiesta. ¿Pero fiesta de qué o por qué? Salí al umbral seguido de su esposa y de sus hijos, incluyendo Martiniano Grande, el papá de mi amigo Martiniano, que apenas tenía 5 años y, como el viejo me decía, estaba bien cagado, con los pelos como púas, todos parados y con su pancita de perro lombriciento. No eran tantos, 10 o 15 cuando mucho, pero armaban una escandalera bárbara. 5 religiosos, eso sí. Conté varias veces a los de sotana. El principal era el padrecillo Lucas, un gachupín rosado como lechón y con barba de marica, de puto, pues, si es que los maricas llevan barbas o bigote. 2 de los hombres cargaban la figura de la Virgencita Santa Catarina, ataviada con terciopelo rosa y satín azul oscuro y una pelucota negra azabachada, larga. Según el abuelo de mi amigo, parecía que cargaban un buey, por la cara de esfuerzo que no aguantaban y los brazos con las venas a punto de estallar. Los invitaron a unirse a la bulla y mucha gente aceptó. El viejo me dijo que a él lo que lo animó a integrarse a aquel relajo desmedido fue que un padre jovenzuelo, después se enteraría del nombre, Zenón, que no se quedó a escuchar la misita, traía una garrafa de café bien caliente con su piquetazo de aguardiente amargo. ¿Cómo carajos iba yo a negarme?, me dijo soltando la risotada. Entre la caminata, el pueterío y las felicidades de todos los participantes, vio a Ramiro Ramírez y lo saludó. Según él, ya iba pedísimo. Don Ramiro abrazó al viejo, que todavía no era tan viejo, y al par de compadres se unió Reginio, que apenas comenzaba a entrar en calor. Al llegar la Virgencita a la iglesia ya iba casi todo el pueblo allí, en alegre procesión, muy temprano. El abuelo de Martiniano sentía la quemazón del aguardiente en la panza y su estado de ánimo comenzaba a coger otro nivel, más elevado, por supuesto. Ramiro Ramírez ya se había vomitado 2 veces y don Reginio tomaba con fervor, para emparejar la fiesta del abuelo de mi amigo. Hasta allí todo iba de purísimo lujo. Había pan de azúcar, cazuelas de pepita verde sin carne, aguardiente de ajenjo y humo, hartísimo humo de incienso y copal. Una congregación de religiosos vehementes, o como les dicen, una archicofradía que ya esperaba en el templo a la Virgencita, por el estandarte parece que eran los de la Puerta de Sión, trajo consigo bancos de madera, muchos bancos. Los colocaron en el atrio para que el gachupín ese dijera su misa y la escuchara todo el pueblo. Ahí empezó lo bueno, o mejor dicho, lo malo. Después del evangelio, de quién sabe según qué apóstol, hasta de eso se acordaba el viejo, vino la homilía, y el padrecito Lucas empezó a despotricar contra los infieles, contra los iconoclastas, contra los que no eran católicos y veneraban aún a dioses paganos. Después sabría yo qué significaba ser iconoclasta y pagano. Y habló sobre el acto de la comunión y sobre la hostia, el Santísimo, y conforme avanzaba en su caluroso discurso se ponía más rojo y más encabronado,
hasta que soltó la sopa. Dijo que el pueblo era una cacerola hirviente de pecadores, que no teníamos derecho a entrar al cielo, que necesitábamos cambiar de costumbres si queríamos el perdón de Dios. Hazme el grandísimo favor, que teníamos que dejar de sembrar el huautli, que dizque porque esas eran cosas del chamuco, y que nuestros antepasados, los ya muy ignorantes, el muy pendejo, lo cosechaban y lo comían como si fuera una hostia bendita del sagrario, y eso era una blasfemia, y que luego ofrendaban o sacrificaban a alguien para regocijo de nuestros dioses sangrientos. El abuelo de Martiniano cayó y su cara se iluminó con la luz de la fiereza. Algo así como si quisiera revivir al padrecito Gachupín para matarlo él con sus propias manos. En ese momento hasta yo sentí coraje, pero más me espantó la mirada del loco del viejo. Tenía una furia atiborrándole las tripas, una furia de años atrás que todavía no le hacía digestión. Dijo que había un silencio turulato. Solo la rabia del padre surcaba entre los feligreses, como el espíritu del Satanás. Luego vinieron los murmullos, primero por allá al fondo, luego hasta los que estaban enfrente del padre Lucas cuchicheaban algo desorientados. Todos querían marcharse y dejar solo al Gachupín. Si quería sermonear, que le hablara a las mulas, pero Naiden despegaba el tiramais de las bancas. Mascó el viejo. Fue don Reginio quien, con una borrachera del demonio que lo hacía tambalearse como trompo, como si trajera mendigos calambres en las piernas, y cabreado hasta la médula, se le fue directo al padrecito. La gente pensó que lo iba a golpear. Todos querían que lo golpeara. Llegó frente a él y se hincó. Luego dijo, llorando de pedo, que él no iba a dejar de sembrar el huautli, que le hiciera como quisiera, pero que él no iba a dejar de sembrar. El Gachupín lo señaló con su dedo gordo y rosa, enjuiciándolo con un silencio verdugo y una observación sometedora. Reginio quiso decir otras palabras, pero se balanceaba de atrás para adelante y de repente, como si se le saliera el mismísimo diablo por la boca, que se devuelve hasta la bilis en la sotana de don Lucas. Se escucharon más secretos y unas cuantas risas burlonas, pero sensatas. Hasta eso que Naiden era tan pendejo como para rizarse hasta la meada. El padrecito empujó enojado a don Reginio. Este se desplomó como vaca. Su cuerpo estaba repleto de una revoltura loca de aguardiente amargo, neutli y anís. ¡Qué peda traiba el viejo! Luego apareció otro igual, don Ausencio Villafluida, con pasitos tumbados, casi cayéndose como si tuviera dormidas las piernas. Se le fue al Gachupín, alzó el puño para zorrajárselo en la meritita jeta de puerco y un ruido furioso carcomió la fiesta. Ausencio estaba tirado frente al padre, con los brazos abiertos y con una mancha roja, casi guinda, en el mero centro de su frente. Sus ojos, todos salpicados de rojo, veían al cielo, a donde segundos antes se le había negado la entrada. Pa' mí que tardó en llegar, pero llegó, y claro que tenían las puertas abiertas, faltaba más, si era rete buena persona, me aseguró el abuelo de mi amigo Martiniano. Después de la salpicada de sesos, de los gritos de espanto, de la corredera, del tremendo alboroto, pues los de la puerta de Sion sacaron al Gachupín Lucas del pueblo. Lo hicieron que bajara hasta la barranca del Curiel y cruzara el río a trompicones. Naiden lo siguió. No hubo campanadas de iglesia que llamaran a muerto. El hijo mayor de Petra, la chicharronera, se subió hasta la puerta de un guamúchil alto y desde allí tocó un cencerro deforme de tan grande. Esa fue la reclama de que había muertito en el pueblo. Después del novenario, de la levantada de la cruz y de todos los demás ritos católicos, una voz de "ya estuvo bueno" se dejó escuchar con tristeza y saña. Era don Cruz, su nombre de pila era Crucifixión, que dijo estar ahitado de tantísimas chingaderas. Ya la iglesia se le había puesto en su contra no sé cuántas veces, y para colmo de males, Naiden se acordaba a ciencia cierta de los ritos de los antepasados precolombianos. El viejo repitió de memoria las palabras de Crucifixión. ¿Y ahora qué sigue?
Estamos en el limbo, sin pasado y sin futuro, sin un de dónde y sin un hacia dónde. Si las cosas van a seguir por este camino de desprecio, de negligencia contra nosotros los indios, pues yo me salgo del ambiente del dogma. Renuncio a todo lo que fui y lo que voy a hacer y me pongo a vivir con dignidad y feliz en un presente de guautri, de aguardiente, de neutri, de ayocotes, de no fe. Sí, eso es, de herejía. Cuando pronunció esta última palabra, según el abuelo de mi amigo, sus cejas se ennegrecieron y sus ojeras se amorataron, profundizándole los ojos hasta el fondo de un vacío tenebroso, y de sus pupilas salió un algo así como filoso. Los que lo escucharon se acogotaron del puro susto. Las viejas se persignaron, pero más tardaron en espantarse que en curarse del susto. La gran mayoría de los hombres del pueblo decidió andar tras el camino que había escogido don Crucifixión. Ya la pobrecita de Santa Catarina estaba solita y abandonada dentro del templo, que permanecía atrancado con vigas recias. Lo que seguía era tirarse a la ignorancia de ordenanzas religiosas, de ritos antiguos de fe. Le podríamos llamar heterodoxia, dijo una señora leída y escribida. Pero ni siquiera para eso querían nombres. Nada de apodos a la Virgen. Había que seguir las leyes de la moral y la justicia. Y todo lo demás, que se fuera al carajo, al meritito carajo. ¿Tirarse a la maldad?, preguntó otro. No, la reparió. Tampoco es dejarse llevar por los instintos, ni que fuéramos animales, muchacho loco. Así todo, el viejo tranquilino narró cómo eso de la herejía le empezaba a gustar. En primer lugar, más bien dicho, por lo que me agradó eso de andar sin Dios, es porque a pesar de que mi vieja y yo teníamos 4 niños y éramos retefelices, en asuntos de amor, en veces las cosquillas eran tan brutales que me despertaba a medianoche y ya no me dejaba dormir. Mi mujer quizás también las padecía, pero se las aguantaba, la muy mole. El caso es que cuando la fiebre me revolvía las tripas y me acalambraba el pecho y me contraía el cogote con lumbre, yo despertaba a mi vieja de puras caricias y arrimones. A veces nada más con la pura respiración, como si exhalara brasas. No me da pena contártelo, pues ni que fuera algo malo. En fin, ella me quitaba la mano y me dejaba quemarme solo, morirme de amor solito. Yo sentía un hoyo en la panza, como si no hubiera cenado ni un móndrigo pan duro. Después de que, gracias a Dios y que Dios me perdone, sucedió lo del padre Gachupín y de que convenimos dejarnos de religiones, el amor fue más sin enredos, más natural, más amor, más arrumacos y menos solemnidad. Creo que así se dice. Nada de que a fuerzas una vez cada 3 semanas, yo arriba y tú abajo, tapados hasta el cuello con el zarape y sin luz ni de velas ni nada. Y no, nada de eso. Todo lo hicimos de las 1000 formas que se nos ocurrió. Con decirte que... No, lo de las cosquillas con el bigote no te lo puedo decir. Mejor ni te cuento más. Mejor imagínatelo. Pero con otras personas, no conmigo y mi mujer. ¿Y luego qué? Pues que poco a poco se dejó de rezar. La religión, ahora sí de verdad, se tiró al olvido, a la suciedad en desuso. Los altarcitos de las casas iban desapareciendo en las esquinas de las calles, destrozados, con los ojos de los santitos en babe. Algunas virgencitas traían pintadas bigotes. Los cuadritos religiosos o imágenes, como se les llama, rotos en 1000 pedazos por el piso, volando como golondrinas errantes cuando hacía viento, por el cielo impío del pueblo. Luego, atorbellinándose, parecían taladrar el piso como si buscaran refugio en el infierno, para después caer y juntarse con la mugre más vil. Sí, don Tranquilino me dijo que se amontonó mucha basura religiosa y que nadie se tocó el corazón con esto. O si alguien lo hizo, fue a escondidas y quizá de rodillas, implorándole a Dios no recibir venganza por sendos pecados. El viejo me dijo que ya como al 3er mes de la herejía empezaron a verse los resultados.
La siembra del Huautli prosperaba, la venta y el trueque no se diga. El pueblo se encaminaba a la bonanza, cuando, de repente, los muertitos se hicieron de las suyas. Las hermanas solteronas, Soledad y Martirio, dos simpáticas gorditas de estatura media, dieron un cambio drástico en su apariencia de un día para otro, dijo el abuelo de mi amigo Martiniano. Los rostros alegres y bondadosos de las viejas esas cogieron el semblante de la tirre, de la amargura. Sus ojitos coquetos que lanzaban sonrisas se descompusieron. No veían, acuchillaban, pero lo más notorio fue la pérdida de kilos. Pasaron de ser dos gordas corpulentas a ser dos varitas de nardo, flacas como la calavera de la muerte. El doctor fue a verlas, pero no supo qué diagnosticar ante la metamorfosis. A lo mejor era un castigo de Dios, fue lo primero que pensé, me contestó don Tranquilino. Pero el tiempo me abriría los ojos, hasta el punto de sentir yo el miedo hasta el tuétano. Siguió Petra, la chicharronera. Sus facciones no cambiaron mucho, pero ella que le entraba duro al sancocho de puerco, también enflacó. La falda que siempre arriba de las rodillas dejaba ver dos carnosas y tostadas piernas, después dejó al descubierto unas huesudas extremidades, secas como palo y cenizas y desabridas y cochambrosas. Se cubría cada día con más ropa para disimular el daño, pero el estropicio de su cuerpo era inocultable e incalculable. Así pues, continuó la racha de lividez. Una noche, dijo el abuelo de mi amigo Martiniano con los ojos idos, se me ocurrió ir a mear, y como usted sabe, el baño estaba antes al fondo de la huertita. Era un cuartucho de madera podrida, sin techo. Pues me levanté todavía medio dormido y me fui descalzo. Apenas puse un pie afuera de la casa, escuché un lamento distante, pero cerquita de mí, lamiéndome la oreja. Aquello era una voz desflecada. ¿Por qué desflecada? Pues porque el chillido era claro y cuando empezaba a decir algo se perdía enrevesada, se derramaba por el aire frío, helado de la madrugada. Y nunca supe lo que me quiso decir, si es que se dirigía a mí. De lo que no tengo duda alguna es de que el sollozo era de difunto, no era un vivo. Había escuchado por primera vez en mi vida la voz de un canijo muerto. Me atisbé todo, mi piel se puso de gallina, toda encrespada, y como era de suponerse no llegué al baño. Después de algunos segundos de espanto me di cuenta de que estaba petrificado, cagado y meado, sumido en mi fracaso ante los espantos más horribles. Algún sonido habrá hecho, pues mi vieja salió. Dice que yo nunca chillo estaba llorando, y se asustó mucho. Yo no dije ni pío hasta el día siguiente, cuando ella me preguntó que qué había pasado. Un muerto, vieja, le contesté, un espíritu cabrón. La persignada pudo haber sido eficaz para hacer huir las apariciones, pero indudablemente ya no había persona en el pueblo que quisiera hacer la señal de la cruz. Como al cuarto mes se corrió la voz por todo el municipio de que aquí no se oficiaba la Sagrada Misa, y fue cuando dejaron de llegar los que compraban el Huautli o venían al trueque. De tal modo que más paisanos salieron con las semillas para venderlas en otros poblados. El trabajo se volvió más duro. Veían menos a la familia, pero la cosecha todavía estaba muy buena, dijo el abuelo de mi amigo. Luego la esposa de don Crucifixión, que ya pesaba menos de 40 kilos, se desmayó en el meritito centro de la plaza. Se desplomó ingrávida como a las 10 de la noche. Casi nadie se dio cuenta, unos cuantos. Para estas alturas las ánimas ya estaban más afanosas entre los vivos. Algo querían, así que nadie tuvo el valor de ir por ella. Bueno, solo uno, cuenta. Más bien contó el hijo de don Taurino, un muchacho fuerte e indómito que se ahorcó congestionado de tanto miedo cuando cumplió 30. Bueno, pues dijo que iba a cogerla cuando la mujer se sangoloteó como si fuera atacada por víboras dentro de su cuerpo, y sus ojos se abultaron y no veían más que a la negra noche.
El joven se quedó inmóvil a 2 metros de ella, mientras escuchaba un silbido remoto que se hizo cada vez más fuerte, endiablado, hasta el punto de que el silbido aquel le raspó la nuca diciendo: cabrona, no me abandones aquí. Yo que tanto te quise, no sé morir 2 veces. No lo puedo hacer. Ayúdame. Le hablaban a la esposa de don Cruz. Don Tranquilino creyó que de esta forma era castigado el iniciador de la herejía, pero se atemorizó harto, pues la mujer de apenas 36 años no toleró tanto espanto en el corazón y murió. La pregunta era: ¿y ahora qué sigue? Luego el abuelo de Martiniano entristeció más de la cuenta. Suspiró con congoja y siguió su relato. De ahí para abajo, dijo, ya ni en los otros pueblos le compraban la semilla. Lo que era peor, ni siquiera lo querían ver. El Huautli se fue almacenando, pudriendo en el abandono más triste. Y para colmo, los muertitos andaban desquiciados por todas partes. Nada más daban las 7 de la noche, doblaban esquina sin que se les viera el rostro. Pero sabían que eran ellos, las ánimas, pues arrastraban una emanación extraña. Yo le pregunté al abuelo de mi amigo a qué olían. A muerto, a flor de camposanto, a agua de flor de panteón, a veladora, a humo místico. Una mezcla extraña, pero nada agradable. Deja un florero con agua y flores blancas en el sepulcro de algún pariente tuyo. Regresa 7 días después por él. Prende una veladora bendita y aspira el humo junto con el hedor del agua de flores. Es lo más parecido que podría encontrar en el mundo al olor de los espectros. Pero sabían que eran ellos, los espíritus, también porque eran opacos y borrosos, como las primeras fotografías de la humanidad, casi carcomidas por el tiempo, solo que las ánimas estaban carcomidas por los pecados y el desconsuelo, por una especie de fracaso ante la eternidad. Cuando uno veía a otra persona, mejor se alejaba. Todos andábamos con el temor de toparnos con algo que no fuera de este mundo. Así que para entristecer más la tristeza del pueblo, nos sumimos en el aislamiento de la osquedad. Un aislamiento total, no solo de los otros poblados, de nuestros propios vecinos de casa. Había uno que otro saludo, pero dentro del jacal era donde más se comunicaba uno, con la esposa, con los hijos, con los padres o los hermanos. Una vez tocaron a mi puerta, eran casi las 9 de la noche. Mi nariz inhaló todo el miasma espectral y grité fuerte, fuertísimo: lárgate de aquí con un carajo, déjanos en paz. Recogí otros testimonios. Casi nadie quería hablar de las almas en pena, pero no faltó quien afirmara que como a las 7 o 7:30 de la noche se dejaban ver esbozos de cuerpos, sombras difuminadas con el soplo encrudecido del frío, hasta oler el perfume de la muerte lleno de un miedo cerval. Esto ya era un pueblo fantasma, amigo, en toda la extensión de la palabra. Entonces le llegó el turno a la esposa del viejo, o sea, la abuela de mi amigo Martiniano, dijo don Tranquilino, que entró al bañito, que ya estaba junto a la casa por aquello de los espantos, a medianoche, y que vio un bulto en la esquina. Era tierra, no más que tierra. La mera verdad, mi vieja era más valerosa que yo y disimuló el susto. Vete ya, dijo ella, más con encabronamiento que con horror, narraba el viejo. El bulto oscuro dejó ver una cara con un toque angélico, argentada y de pupilas ambarinas, enteca y diáfana, casi con luz propia. El fantasma dirigió sus ojos a los de mi mujer, unos ojos, según mi vieja, desamparados y distantes, repletos de soledad y de derrota. La abuela de mi amigo reconoció al muerto a pesar de lo enigmático de su rostro. Era una mujer, su madre, y habló con una voz en lontananza. ¿Por qué me abandonas, hija? Ayúdame. Reza porque estoy muerta y siento que me muero y no me puedo volver a morir. No soporto el limbo. Reza. Las palabras y el ánima se escucharon detrás de los montes.
Luego se evaporaron, dejando aquello escarchado de tan frío y pestilente agua de flor de cementerio. Dijo don Tranquilino que muchos no sabían si era ya solo espíritus o seguían siendo personas. Vivían en un trance parecido al sueño, un estado hipnótico de pesadilla, y ya ni quien se acordara de las rogativas, de las plegarias con dirección al cielo. Medio pueblo vivía con la carne pegada a los huesos. Él mismo me contó que su esposa parecía un recuerdo ingrato, y cuando él se miraba al espejo veía desechos de hombre. El alma, señor, era el alma lo que nos robaban los muertos, nuestros muertitos. Por eso estábamos gastados hasta del corazón. La querían para resistir la soledad de ese otro mundo que nosotros llamamos purgatorio, porque sabían que sin nuestros rezos no pasarían de allí. Un 1 de noviembre a las 2 de la mañana en punto fue cuando los pasos, que parecían suspiros, se dejaron oír por la calle. Cuatro difuntos fosforescentes caminaban. Yo los vi y por eso supe que lo que resollaba como bramido de vaca eran sus pisadas. Uno de ellos, un chamaco encuerado, me observó con la mirada más desconsolada que he visto en mi vida, más que la de los santos del templo. Luego se desvanecieron con un lamento de vapor. Pensé que se sabían vencidos y me puse a llorar en silencio. Ya me sentía parte de ellos. 2 días después de aquella visión, muy tempranito, mientras yo hervía mi muicle y los gallos cantaban a vivir la vida, me asomé por la ventana. Allá iban don Marcelino junto con su esposa doña Gabriela, cogidos del brazo, con la mirada recia y orgullosa. Ella traía su rebozo negro de goyapan y él su sombrero de fieltro agrisado. Ninguno de los dos parecía descompuesto. Don Marcelino era delgado, pero seguía berroqueño. Doña Gabriela lucía más bien algo acabada, por los miedos me imagino, pero su cuerpo era vivaz. Salieron del pueblo como a las 6:30. Cerca del mediodía ya estaban de vuelta acompañados de Zenón, el párroco de las Amilpas. Llegaron igual, cargados de una mesura envidiable. Tocaron a mi puerta y les dije qué se les ofrece. Solo querían que les ayudara a quitar las trancas de viga de la puerta del templo. Algo se revolvió en mis entrañas que después se fue a la garganta. Ahí se quedó atollado y me sentí fuerte y vivo otra vez. Ni siquiera lo pensé, dije que sí lueguito. Entre mi compadre Reginio, don Crispín, el padre Zenón y yo quitamos los descomunales maderos. Doña Gabriela tocó las campanas llamando a misa. Ahí me di cuenta de que ella nunca había perdido el vigor y la admiré hasta las lágrimas. Luego me fui a mi casa volando. Allí entre mi vieja y yo arreglamos a los niños, bien peinados y lo más limpios que pudimos salir a la puerta. En la calle mi mujer saludó a doña Petrona, bien ataviada, y su marido creo que me saludó a mí también. Digo creo porque lo fuerte de las campanadas no me dejaron escuchar bien y porque estaba distraído al ver el barullo de tanta vida. Todo aquello me lo platicó don Tranquilino, el abuelo de mi amigo Martiniano. Soy Alejandro Anaya Rosas, autor del libro Herejía, publicado por la UAM en el año 2017. Bueno, este es un cuentario, tiene 7 textos breves, donde el hilo conductor, ¿no?, la columna vertebral de los 7 cuentos vendría a ser la muerte, ¿no? La génesis de cada texto son charlas con personas, con familiares, con conocidos, con amigos, ¿no? En situaciones especiales, es decir, en velorios o en panteones, ¿no? De ahí que surgiera la idea de escribir los textos en relación a este tópico literario que es la muerte. Es decir, todas las historias parten de un hecho real, solo que son transposiciones, ¿no?, en algo literario, en ficción.